a hablar con Marco Algorta, que es presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, a propósito de cómo viene el sector del cannabis y el desarrollo de estas iniciativas en nuestro país. Vamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y como lo anunciamos, vamos a recibir a Marco Algorta, que es presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y director de Khiron. ¿Lo dije bien? Sí, el nombre perfecto. de la empresa. Bueno, Marco, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Marco, a propósito, tiempos desafiantes, ¿no? Por lo que es la industria de cannabis medicinal, un poquitito para ir entrando en calor. Khiron es una empresa dedicada ¿a qué servicios respecto al cannabis? Producción de cannabis medicinal. Lo que tiene Khiron es una extensa red de clínicas en Colombia, sobre todo, que producen cannabis medicinal para los pacientes colombianos. Ahora ya estamos exportando para Perú. Y además tenemos una línea de cosmética, la línea Cuida, que ya está siendo exportada tanto Colombia, pero también para Estados Unidos. Y pretendemos entrar en el mercado uruguayo brevemente. O sea que desde aquí la presencia en realidad es para exportación. ¿Hay algún producto en el mercado? No, acá estamos desarrollando una planta de producción que va a quedar pronta ahora con el tema de la pandemia, los efectos de la pandemia para el 2021, pero acá va a ser como una segunda planta de producción. Tenemos la planta de producción en Colombia y tenemos una diversificación de la producción desde Uruguay. Y allí ya hay plantaciones, preparadas, o van a adquirir, digamos, a comprar a productores, ¿cómo? No, la idea era producir en el departamento de Juan Lacase, en la ciudad de Juan Lacase, en el departamento de Colonia. La producción que debería haber empezado en el 2020, por su efecto de la pandemia, lo estamos pasando para el 2021 y estamos ahora solo comercializando desde Colombia. Ajá, bien, bueno, qué interesante. Y un poco allí, esto digamos que de alguna forma se está diversificando más lo que es el mapa, ¿no? Para lo que es la producción de cannabis medicinal, si bien han habido algunas iniciativas de plantaciones desde hace muchos años, cuando, se legalizó la marihuana, por ejemplo, y el tema de las plantaciones allí, pero ¿cómo se plantea hoy, ¿no? El sector aquí en Uruguay? Tú hablabas que son tiempos desafiantes. Sí. En esta industria no hubo tiempos que no fueron desafiantes, ¿no? Siempre estamos atrás. Ahora lo que vemos es que obviamente hay una voluntad política que antes no había, una clara voluntad política. Entonces esto puede derivar en un montón de productos, ¿tá? Obviamente que por ahora solo estamos concentrados en lo que es la producción de especialidades farmacéuticas, o sea que son productos para fines medicinales. Pero lo que queremos es ampliar esa gama para poder producir también para fines cosméticos, como mi propia empresa lo hace desde Colombia, pero también para fines veterinarios, fines supraalimenticios, ¿sí? Que son los grandes mercados hoy en día de cannabis y de sus derivados en el mundo. Bien, porque recientemente el presidente de la República, Lacalle Pou, anunció que, se firmaron 2 decretos para exportar cannabis medicinal. Sí. Era una de los requerimientos que tenían y que estaban, digamos, de alguna forma solicitando desde la Cámara, ¿no? Porque allí, ¿qué estaba sucediendo y un poco cuál es el planteo hoy? A ver, lo que pasaba era que nosotros estábamos todos autorizados a producir en Uruguay, pero en el momento de la comercialización siempre había trabas burocráticas, siempre nos trancaban. Entonces lo que se permitió con esos 2 decretos es comercializarlo ya cosechado. O sea, son decretos retroactivos, como dijo el propio doctor Ferrés, para las cosechas del 2018 a 2020. Entonces, eso sí ahora estamos pudiendo exportar. Hubo grandes exportaciones a Suiza. Espero que en la brevedad haya exportaciones a Israel, se están concretando los papeles, y habrá para otros destinos a la brevedad, ¿tá? Esa es la primera etapa. Lo que necesitamos es ampliar esas reglamentaciones o cambios normativos hacia el futuro, ¿no? Y ahí está el tema de impulsar la industrialización, impulsar la facilitación en los registros o en la certificación de los productos para poder exportarlos. Hay muchísimos desafíos por delante que venimos trabajando un poco codo a codo con el gobierno, ¿no? Bien, y un poco allí en lo que respecta al cannabis medicinal, por supuesto que tú mencionabas una serie de productos, una gama de productos muy interesantes, y un poco allí, digamos, cómo se presenta para lo que es el proceso en Uruguay, la producción existente, digamos,
digamos, que alcanza para una futura demanda que seguramente tendrán calculada? ¿A qué países? ¿En el mercado interno? ¿Allí cómo es? A ver, Uruguay todavía es de los pocos jugadores en el tablero, entonces hoy en día el mercado es muy amplio, ¿no? Pero va a pasar como cualquier otra actividad en Uruguay, que vamos a tener que ir a mercados nicho de valor agregado. De eso nos vamos a escapar como país. Entonces ahí está, Uruguay tiene que empezar a posicionarse, a moverse, a generar lo que es recorrer la curva de conocimiento en la industria, para que cuando esa industria se empiece a consolidar del todo a nivel mundial, Uruguay tenga la capacidad de ir al nicho que mejor le sirve, mejor le quepa. Pero hoy en día la demanda es mucho más amplia de la oferta que puede hacer Uruguay, ¿no? Bien, y en los países, digamos, que están, digamos, como mirados como con cierto interés, ¿no? Por parte de las empresas, allí, ¿qué se puede decir? No, a ver, los países que tenemos, o sea, cierto interés son los países Alemania, Israel, Portugal, Australia y Suiza. Creo que hoy en día esos son los grandes 5 posibles destinos para nuestra producción. Se están abriendo los canales, ¿no? Obviamente que generar un canal comercial, y más cuando hablamos de cannabis, es un montón de dolores de cabeza, ¿no? O sea, hay un montón de obstáculos, pero ahí estamos generando esos canales comerciales con una gran ayuda de Cancillería, de los embajadores en cada uno de esos países, y generando ese vínculo comercial, que es un vínculo de confianza que hay que ir generando exportación por exportación, ¿no? Habla de dolores de cabeza. Bueno, allí un poco, por decir cannabis, por asociarlo a la marihuana, digo, o por alguna droga. Digo. Exactamente, lo que pasa es que el uso recreativo del cannabis, o el uso adulto, como algunos llaman, a veces confunde lo que era opinión pública, ¿no? Lo que estamos acá desde la Cámara impulsando es el uso medicinal, el uso veterinario, el uso controlado bajo ciertas reglas de los cannabinoides que salen de la misma planta, que salen los cannabinoides que después se hacen para el uso recreativo. Pero no confundir. A veces al mezclar eso nos dificulta muchísimo abrir puertas, ¿no? Muchísimo. Y mismo a la propia opinión pública, ¿no? Es muy fácil ponernos en una bolsa, es muy rápido. Pero acá estamos hablando de trabajo, estamos hablando de inversión, estamos hablando de una diversificación de la matriz económica muy interesante para Uruguay, y que el propio gobierno lo ha reconocido, ¿no? Antiguamente no teníamos, hablábamos y era como hablar al vacío, ¿no? Hoy en día han reconocido ese potencial y nos están ayudando a impulsarlo. Las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades, sin duda. Marco, y un poco a propósito, ¿cómo se presenta, digamos, el mapa en lo que respecta a las plantaciones en Uruguay? No sé si hay datos o ilustrativos que nos quieras compartir, las empresas. Hay grandes plantaciones, lo que es en el litoral, Salto y Paysandú, grandes inversiones en Salto. Salto quizás es el departamento que tenga más inversiones localizadas. ¿Uruguayas? Sí, uruguayas y canadienses, pero hay grandes uruguayas también. Personas que vienen del sector arrocero que se estaban convirtiendo para el cáñamo y cannabis. Después tenemos en lo que es la franja de Colonia, en Noel Bella, Juan Lacase, y mismo en Colonia hay 3 emprendimientos ahí importantes. Y después hay muchas producciones en Canelones, Maldonado, y algunas en Rocha, algunas también en Rivera. En total son 600 hectáreas, ¿no? Pero lo principal es Litoral, Salto, Paysandú, Colonia y Canelones, Maldonado. Me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Por qué se pasa del arroz o se complementa la producción de arroz con...? Yo no soy ingeniero agrónomo, pero he aprendido bastante del tema. Y lo que tema es el tema del agua. El cáñamo exige un gran control del agua, o sea, resiste muy poco lo que es el exceso del agua como la falta de agua. Entonces los arroceros tienen ese conocimiento y tienen el expertise de manejar el agua. Por eso esa reconversión es más fácil. Bien, y a propósito, ¿y cuántas empresas, digamos, forman parte de la Cámara? Digo, entiendo que están en actividad, digo, ¿no? Para el desarrollo de productos. ¿Qué nos puedes decir así de esos números? Son 26 empresas que son parte de la Cámara, de un total de 48 empresas en todo el país. O sea que tenemos bajo el paraguas de la Cámara casi el 60% de las empresas del país. Lo que se está desarrollando ahora es mucho conocimiento agrícola, en el sentido que, bueno, estamos llegando a una excelente materia prima. Yo creo que la cosecha 2019-2020 fue la mejor cosecha por lejos. Veníamos de cosechas un poco más deficientes. Entonces hemos desarrollado lo que es el paquete tecnológico agrícola, ¿no? Genética, tipo de suelo, densidad, hay una serie de cosas que tenemos que desarrollar y aprendimos a hacer eso. Y ahora creo que estamos pasando a una etapa de industrialización. Ya hay 5 empresas que están apostando a la industrialización en el país de esos cannabinoides, y bueno, y ahí tenemos que empezar a generar esos extractos, esas resinas,
para después generar el producto final, ¿no? Ir avanzando en la cadena de valor agregado. En la comercialización, digo, bueno, porque si bien se está tratando de abrir puertas para colocar productos, hubo una colocación muy importante, tú lo comentabas, a Suiza y salió también en la prensa, pero digo, en términos de comercialización, ¿cómo se plantea? Digo, porque estas empresas están trabajando, están produciendo, digo, en el mercado local, digo, ¿cómo se está manejando el negocio? Por ahora es venta de materia prima, estamos con una primera etapa, ¿no? Venta de materia prima para el exterior. Eso es lo que se está ocurriendo en este momento. Bien. Hay 120 toneladas más o menos con distintas calidades, etcétera, estoqueadas en el país, y eso se está colocando. Lo que debemos es tratar que la cosecha 2020-2021 parte salga con materia prima, pero otra parte se pueda vender para plantas de procesamiento industrial en Uruguay. ¿El ciclo agrícola es como el arroz? Es como es una estación en verano, es un ciclo de verano, así como el arroz. Está perfecto. Y un poco como de aquí en adelante, ¿cómo se plantea, ¿no? Lo que es el términos de inversión, digo, porque bueno, sin duda que los ojos pueden estar vistos para quienes están interesados en este negocio en Uruguay, ¿no? Un poco allí, ¿qué se percibe en cuanto a clima de negocios? Quizás inversiones extranjeras, ¿no? Más que nada, no sé cómo se plantea. Hay mucha inversión extranjera, pero también hay mucho interés de productores uruguayos, ¿no? Muchísimo. O sea, yo además tengo familia política muy vinculada al campo y permanentemente tengo llamadas y recibo consultas alrededor de, bueno, cómo ingresar en el tema del cáñamo y cannabis. Entonces se ve como buenos ojos. Me parece que la oportunidad es innegable y pocas veces estuvimos frente a una oportunidad país tan grande como esta. Y bueno, y yo creo que las propias autoridades, el actual gobierno lo ha entendido. Entonces lo que estamos es trabajando en una reglamentación de acá al futuro que permita realmente el desarrollo de esa industria con las características propias del Uruguay, ¿no? Claro. Que eso es algo también que tenemos que entender. Es decir, bueno, ¿dónde está el conocimiento de Uruguay? ¿Dónde está la ventaja competitiva de Uruguay? ¿Cómo generar una reglamentación que potencialice exactamente esos rasgos propios del Uruguay, ¿no? ¿Qué tendría que tener, por ejemplo, en aspectos para quien no entiende, decir, bueno, una reglamentación? Digo, yo creo que al principio es flexibilidad, porque no estamos en un mercado que es muy dinámico, cambia permanentemente, entonces tenemos reglas flexibles para que uno pueda llegar a distintos mercados, ¿no? El doctor Ferrer lo comparaba con la carne. Bueno, la carne uno puede vender ganado en pie, uno puede vender carne procesada, cuota Hilton, kosher, o sea, hay una diversificación enorme de productos. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el cannabis y el cáñamo en este momento. Flexibilidad. Y después veremos cuáles son las verticales que más le favorecen a Uruguay y hacia ahí iremos, ¿no? Pero ahora abrimos la cancha, ¿no? Ese tiene que ser un poco el espíritu. Bien, y manos a la obra entonces en ese sentido. Bueno, Marco, ha sido un gusto recibirte aquí en Empresarios de Acá. Por supuesto que te esperamos en otra oportunidad para seguir actualizando y hablando de estos temas que sin duda van a dar que hablar, y ojalá que así sea. Marco Algorta, que es presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y director de Kyron. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa. Tatiana, muchísimas gracias, absolutamente a las órdenes para cuando me invites de vuelta. Y así será. Bueno, yo los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV.